¿Qué opina usted acerca de la eternidad? ¿Existirá la eternidad? ¿Hay algo más allá de la muerte? Al morir, ¿será que nos vamos a encontrar con otra realidad? No sé. No tiene idea. ¿En el caso suyo? Yo sí, creo que sí. ¿Que hay algo más? Ajá, sí. Sí. Yo digo que depende cómo nos portemos aquí en la tierra, ¿verdad? Sí digo que, ¿verdad? Claro, por supuesto. ¿Usted cree en Dios? Sí. Creo en Dios, creo. ¿Asiste a alguna iglesia? A la iglesia católica. Cuando creemos en una persona, por ejemplo, si yo creo en mi esposa, yo voy a creer lo que ella dice que ella es y voy a creer lo que ella dice que va a hacer. Por ejemplo, si ella dice que va a ir al supermercado, yo no voy a tener dudas. Si yo le pregunto a ella, ayer te llamé y no me respondiste, ¿dónde estabas? Supongamos que yo esté en otra ciudad y ella me dice, pues estaba con mi mamá, estábamos con la familia. Si yo creo en ella, voy a creer lo que ella me dice, no voy a desconfiar, no voy a dudar. Eso es creer en Dios también. Cuando creemos en Dios, creemos lo que Dios dice que Él es y lo que Dios dice que Él hará. Y entonces viera que en la Biblia, en la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 27, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué significa esto? Que al morir el ser humano se va a enfrentar al juicio de Dios y Dios le va a juzgar. Otra cosa que es muy importante tomar en cuenta y saber, la Biblia dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Esto significa que el ser humano, al vivir en su pecado, ya se le llame adulterio, fornicación, pornografía, delincuencia, el pecado que sea, si la persona muere en esa condición, según la Biblia, se va a enfrentar al juicio de Dios. Ahora, la Biblia enseña que hay una manera de poder ser salvo. La Biblia dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces es muy importante que nosotros podamos confesar a Jesús como Señor. ¿Qué significa esto? Significa que si Él es mi Señor, yo voy a hacer lo que Él dice que tengo que hacer. Porque es como que alguien tenga un patrón, digamos un jefe. En la antigüedad, el amo y el esclavo. El esclavo hacía lo que decía el amo. Si Jesús es mi Señor y Él me dice que tal cosa es incorrecta, yo no lo voy a hacer porque Él me lo está diciendo que no lo haga, que a Él no le agrada. Hay una lista de cosas y pecados en la Biblia por los cuales el hombre va a ser condenado, pero el principal pecado por el cual el hombre va a ser condenado va a ser por rechazar a Jesucristo, por no creer en Jesucristo. Ese es el principal pecado. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, todas las Biblias, capítulo 1, verso 11 y 12, dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, Él les dio la potestad para llegar a ser hijos de Dios. Esto significa que no todos los seres humanos son hijos de Dios, son criaturas de Dios, todos. Pero hijos de Dios son aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que mi pregunta en este momento, y gracias por la entrevista, mi pregunta en este momento, ¿le gustaría a usted decirle a Jesucristo: Señor, yo creo en ti, yo te recibo como mi Señor y Salvador, yo te acepto como mi Señor, como mi único Salvador, perdona mis pecados, tú sabes que yo te he fallado, pero te pido perdón? ¿Le gustaría hacerlo? Pero si
Sí. Claro, Ajá. es lo mejor. Sí. No hay nada mejor que eso. Ujú. Porque uno no sabe, le digo esto. Uno no sabe cuándo uno va a morir. Usted sabe cuándo nació, ¿cierto? Pero usted no sabe cuándo va a morir. Yo sé en qué fecha nací, incluso yo nací en Retauleu, sé dónde nací, pero yo no sé si voy a morir aquí en Huehuetenango o voy a morir en la carretera, en otro lugar, nadie lo sabe. Lo más importante es saber a dónde vamos a ir si en un dado caso llegamos a morir. ¿Me explico? Entonces, no podemos dejar para otro día algo tan importante como la salvación de nuestra alma. Entonces, es necesario hacer las paces con Él, ponernos a cuentas con Él. Así que mi pregunta es, ¿le gustaría hacerlo en este momento? Me gustaría. ¿Sí? Señor Jesús, Ok. ajá. Ok, perfecto. ¿Y a usted? Es una oración en donde le vamos a pedir a Él que nos dé de su misericordia, de su perdón, y en donde le pedimos perdón por todo lo malo que hemos hecho en la vida. Ahora, gustaría? Yo le quisiera hacer una pregunta a usted. Fíjese, ¿usted cree que hay, tiene uno que ir al infierno? ¿Usted cree que hay infierno o aquí es el infierno? Fíjese que yo eso me pregunto, que si será que uno ha sufrido tanto, por ejemplo. Por ejemplo, uno ha sufrido tanto en este mundo, y será que todavía hay fuego eterno para uno cuando uno muere. ¿Será que todavía? Yo pienso eso, fíjese, y le pido perdón a Dios, tal vez yo estoy equivocada, pero yo no creo que haya fuego eterno, porque imagínese que tanto que ha sufrido uno y ya muerto ya no siente uno, ¿será posible? Ahora yo le hago esa pregunta a usted, no Claro, sé. claro, se la voy a responder. El sufrimiento del ser humano es a consecuencia de haberse alejado de Dios. Originalmente nuestros primeros padres, Adán y Eva, se alejaron de Dios. Y entonces entró al mundo el pecado, y con el pecado vino el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la pobreza, la muerte. Y entonces, debido a eso, el ser humano sufre. Y venimos a este mundo llorando, ¿cierto? Y muchas veces nos vamos de este mundo en esa misma condición, llorando. Pero eso no significa que no haya un sufrimiento, un castigo eterno después de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció. Él estableció, como yo se lo dije a un inicio, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Muchas personas en esta vida, claro que han tenido momentos de dolor, pero también han tenido muchos momentos de dicha, de placer, de felicidad. Y muchas veces en ese placer no ha estado Dios presente. Placeres relacionados con alcohol, con sexo ilícito, con adulterio. ¿Cuánto hombre no ha engañado a su esposa y se goza en el pecado? Pero tiene que saber que al morir, Dios lo va a juzgar. Y según la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 19, habla acerca del infierno, habla del rico y Lázaro, y habla acerca de que al morir, la persona se va a enfrentar al juicio de Dios. Ahora, muchas personas que han sufrido en este mundo, si no se arrepienten, se van a enfrentar al castigo de Dios, al juicio de Dios. Y se enfrentarán a ese juicio debido a que rechazaron a Jesucristo y la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No quisieron nada con Dios. Y aún así seguían sufriendo. Y muchos, el mismo dolor y el mismo sufrimiento hace que se rebelen contra Dios. Porque dicen, si Dios es amor, si Dios existe, ¿por qué yo sufro tanto? ¿Por qué hay tanta miseria en el mundo? ¿Por qué hay tantos niños sufriendo de hambre? Niños con enfermedades terminales. Pero como digo, esto vino a consecuencia del pecado. Lo más importante es hacer las paces con Dios. Hayamos sufrido mucho
o hayamos sufrido poco, porque de alguna manera el sufrimiento forma parte de la vida del hombre. Como le digo, venimos a este mundo llorando y muchas veces nos vamos de este mundo llorando. Pero lo más importante es que sepamos, sobre todo aquellos que hemos sufrido, que llegará el día en el que dejaremos de sufrir. Aquí mismo en la tierra. Que esta situación por la que estamos pasando va a pasar. Que la situación se va a arreglar. Y si por alguna razón nos toca morir y nos toca partir de este mundo y de esta tierra, tenemos que saber que vamos a ir a un lugar de dicha y de paz, que nuestro Padre amoroso nos va a estar recibiendo con sus brazos abiertos. No sé si le respondo la pregunta. Sí. ¿Sí? Está. Ok. Está. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces yo le invito a que hagamos esa oración. Es una oración de arrepentimiento donde reconciliamos con Dios, donde le pedimos perdón a Dios y donde le decimos: Señor, yo quiero que vengas a mi vida, que seas tú mi Señor y mi Salvador. ¿De acuerdo? Ok. ¿Y en el caso suyo le gustaría también hacer esta oración? Sí. Ok, ahora sí necesito que se pegue aquí a ella y yo voy a estar frente a ustedes. Ok, y solo necesito que cerremos los ojitos. Vamos a cerrar los ojos para que nada nos distraiga, ¿oyó? Y quiero que repitan conmigo esta oración. Digan: Señor, en este momento vengo arrepentida. Te pido perdón por todos mis pecados. Jesucristo, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Sé que tú moriste en la cruz, pero resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por perdonarme y por salvarme. Amén. Gracias a ustedes por haberme escuchado y felicidades, porque esta oración, ¿sabe? Yo la hice cuando yo tenía 17 años, iba a cumplir 18 y no me arrepiento de haberla hecho, porque esa oración cambió mi vida. Cambió mi vida. Ahora, ¿qué nos resta? Buscar a Dios, leer la Biblia, conseguir una Biblia si no la tenemos.